Informaciones 8:18, nos vamos a ir en estos momentos en vivo. Hay sesión ordinaria de la Comisión de Economía. Raquel Salazar está con nosotros. Raquel, muy buenos días. Gracias, Mario Brais, y buenos días a todos los que nos ven a través de Congreso Televisión. Efectivamente, en sesión informativa está empezando la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Economía que preside el congresista Carlos Brus. Todavía faltan dos congresistas para el quórum correspondiente. En estos momentos se está dando lectura al dictamen de los proyectos de ley que proponen una ley que regula las fusiones y adquisiciones empresariales. También hay que manifestar que para hoy se está citando a la presidenta ejecutiva de Salud, Fiorella Molinelli. Ella se va a presentar. Han confirmado la asistencia de la presidenta ejecutiva de Salud. Escuchemos el dictamen que propone una ley que regula las fusiones y adquisiciones empresariales. La constitución por dos o más agentes económicos independientes entre sí de una empresa en común que implique la adquisición de control conjunto sobre uno o varios agentes económicos, de tal forma que dicho agente económico desempeñe de forma permanente las funciones de una entidad económica autónoma. Y por último, la adquisición por un agente económico del control directo o indirecto de activos productivos operativos de otro u otros agentes económicos. La evaluación previa de operaciones de concentración empresarial se efectúa sobre empresas privadas, excluyéndose empresas concesionadas por el Estado debido a que es materia de otra norma. Esta evaluación tiene tres opciones de respuesta de resolución: autorizado, autorizado con condicionamientos y no autorizado. El procedimiento de evaluación previa de operaciones de concentración empresarial se encuentra a cargo exclusivamente del INDECOPI, de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley. Las competencias señaladas por la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI y la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. La Comisión de Defensa de la Libre Competencia es el órgano con competencia exclusiva para resolver en primera instancia administrativa a nivel nacional y en el procedimiento de evaluación previa de operaciones de concentración empresarial. Y el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual es el órgano competente para resolver en segunda y última instancia administrativa sobre la resolución emitida por la Comisión de Defensa de la Libre Competencia en el procedimiento de evaluación previa de operaciones de concentración empresarial. La regulación de los aspectos conductuales de competencia se dieron a través del Decreto Legislativo 1034, Ley de Represión de las Conductas Anticompetitivas, como consecuencia de la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, correspondiendo la regulación de la estructura al artículo 259 del Tratado de Libre Comercio en la Unión Europea, que a la letra dice: las partes acuerdan que las siguientes prácticas son incompatibles con el presente acuerdo en la medida que dichas prácticas puedan afectar el comercio y la inversión entre las partes. C. Concentración de empresas que obstaculice significativamente la competencia efectiva, en particular como resultado de la creación o fortalecimiento de una posición dominante de conformidad con lo dispuesto en sus respectivas leyes de competencia. El objetivo central del control de concentraciones económicas es mantener una competencia efectiva en el sentido de proteger y promover el proceso competitivo del mercado. En esencia, se trata de evaluar los efectos en la estructura del mercado en la etapa más temprana posible. Actualmente, los compromisos o obligaciones internacionales contraídas a través de los TLCs, como el Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea, así como las recomendaciones de organizaciones internacionales como la OCDE, el Banco Mundial y la UNTAC, orientan al Estado peruano a su reconocimiento como instrumento de política de competencia complementario al control de conductas anticompetitivas, conduciendo el debate jurídico y político hacia la atención sobre un adecuado diseño normativo. En cuanto a los beneficios que plantea el dictamen, tenemos la regulación preventiva de las operaciones de concentración empresarial. Permitirá al INDECOPI tener la posibilidad de analizar operaciones que puedan impactar significativamente a través de sus efectos anticompetitivos sobre el bienestar del consumidor. Con excepción del sector eléctrico, las actividades económicas no cuentan con esta herramienta. En el 2006, la OCDE manifestaba su preocupación por el incremento de la concentración empresarial.
señalaba que el Perú ha sido testigo de un incremento de la concentración en muchos sectores, que algunos de los mercados en los que Indecopi ha encontrado o está investigando prácticas de fijación concertada de precios y abuso de posición dominante han llegado a estar mucho más concentrados debido a las fusiones, y el control de las fusiones quizá hubiese evitado estos problemas. En relación a los costos, se evita que los trámites generen demoras burocráticas innecesarias. Para ello se han puesto límites máximos en el tiempo que la autoridad de competencia demande para evitar la concentración. Asimismo, se mantiene la tasa administrativa que establece el TUPAC del Indecopi a los administrados para el inicio del procedimiento de autorización previa de operaciones de concentración empresarial en el sector eléctrico. Muchas gracias. Ya tenemos quórum, si me permite instalar la sesión. Siendo las 8:25 de hoy, miércoles 26 de septiembre de 2018, estando presentes los congresistas Bruce, del Águila, del Castillo, Lombardi, Martorell, Reategui, Quintanilla, Alcalá, Arana y Donaire, tenemos el quórum reglamentario para dar inicio a la sesión, y igualmente damos la bienvenida al congresista Lescano. Se deja constancia de la licencia de la congresista Mercedes Arauz por encontrarse a cargo del despacho de la Presidencia de la República. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Informo a los señores congresistas que se ha pedido permiso a la Presidencia del Congreso para poder sesionar, y podemos sesionar hasta las 9:30. Los congresistas que están sesionando aquí se consideran presentes en el Pleno, de acuerdo a una relación que vamos a enviar. Se ha presentado un pedido de reconsideración a la votación del dictamen por el proyecto de ley número 2100 sobre sustitución de reintegro tributario para Loreto. Lo ha presentado la congresista Patricia Donaire y Marisa Glave, y estamos obligados a someterlo a votación, para lo cual se requiere votación calificada. Entonces sometemos a votación la reconsideración. Los que están a favor, sírvanse expresarlo. Son 5 votos los que están en contra. No se aprobó por no alcanzar la mayoría calificada. Se pone a consideración de los señores congresistas la aprobación del acta correspondencia a la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, realizada el miércoles 12 de septiembre. Los que estén a favor. ¿En contra? La aprobación del acta. Bueno, aprobado por unanimidad, supongo. Pasamos al despacho. Se ha alcanzado el cuadro de documentos recibidos y enviados. Los señores congresistas que quieran pueden, por supuesto, pedirle copia de los mismos a la Secretaría. Pasamos a orden del día. Estación pedidos. Si no hay estación pedidos, entonces continuamos el debate del primer punto de la agenda, que es la ley de fusiones. Ofrezco la palabra. El congresista del Castillo y el congresista Alcalá. Sí. Y el congresista Arana. Señor presidente, este tema importante se inició cuando presentamos una moción el 29 de septiembre del 2016, y fue admitida, aprobada por el Pleno para promover un debate nacional sobre la política de regulación y control de fusiones y adquisiciones empresariales. En el grupo de trabajo formado aquí, el grupo Pro Inversión, formado en el seno de esta comisión, estuvimos tratando el tema largamente, con mucha profundidad, para lo cual tuvimos una serie de reuniones desde noviembre del año 2017, antes, desde marzo del año, discúlpeme usted, el 5 de diciembre del 2016 empezaron las primeras reuniones. Este grupo de trabajo estaba el congresista Reategui, el congresista Mártires Lizana, no está presente. Entonces tuvimos una serie de reuniones, han venido los ministros de Estado, diversos ministros de Economía, de Producción, en fin, los dirigentes, los directivos de los organismos reguladores del Estado, todos, viceministros de Economía, de Producción,
el sector privado, ¿no? ASBAN, la Sociedad de Industrias, la Cámara de Comercio, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Y hemos tenido la asesoría permanente del señor Juan Luis Crucelegui. ¿Quién es él? Es el jefe del Departamento de Fortalecimiento de Capacidades y Servicios Consultivos de Políticas de Competencia y Protección del Consumidor de la UNTAC, o sea, de las Naciones Unidas. Ha colaborado intensamente, está presente la doctora Tana Zúñiga, especialista en la materia, y en los talleres o conversatorios que hemos tenido acá, hemos convocado a los más importantes abogados y economistas vinculados a esta materia y a profesores universitarios especialistas en el tema. Así que yo creo que todos los sectores, es más, el proyecto cuenta con opiniones escritas favorables, tanto de la OECD, que lo tengo acá, como de UNTAC. Y por supuesto también ha sido materia de una amplia difusión mediática. Este proyecto, presidente, creo que cubre un vacío muy importante en el país. Entre las sugerencias de OECD está precisamente legislar en materia de regulación de fusiones. Como el Perú no tenía esto, hemos visto nosotros en los últimos años, por ejemplo, la fusión de las cerveceras, ¿no es cierto? Te toman el 99% del mercado, no hay cómo competir con eso. A veces yo escucho, sí, pero están progresando las artesanales, sí, claro, es entre el 0.1 y el 0.2, ¿no? El resto se lo lleva una sola empresa. Y en el camino nos encontramos con el tema de las farmacias, ¿no? O sea, toda una problemática en la cual el Perú no tiene ninguna regulación. El objetivo de esta norma es justamente entrar en el campo de la regulación de estos procesos en una acción preventiva que se le encarga a Indecopi, institución que de paso está completamente de acuerdo con la propuesta. Lo ha puesto por escrito el Ministerio de Economía y Finanzas también, o sea, y hay un consenso que se ha ido, aunque le parezca mentira, revirtiendo, porque no empezó así. Empezó una opinión adversa y después poco a poco, a medida que hemos ido avanzando, esto ha progresado. Así es que, para no dilatar, señor presidente, yo diría que esta norma inclusive prevé que tiene dos umbrales, ¿no? El alto umbral sobre el cual lo que pasa hace operaciones y otro umbral de abajo para que tiene la implicancia que cuando se hace pequeñas adquisiciones, no tenga que estar pasando por un proceso de control. Ejemplo, compran una botica más, esto no tiene sentido, pero si compras una cadena sí tiene sentido, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la norma, y creo que está bastante bien explicado en el dictamen, señor presidente, y por supuesto espero que logremos un consenso, porque es una cosa que me parece importante para el país. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista del Castillo. Tiene usted la palabra el congresista Alcalá. Gracias, presidente. A través suyo saludar a todos los señores congresistas presentes. Es cierto, bueno, existen informes de la Cámara de Comercio de Lima que durante los años 2006 al año 2018 se han realizado, digamos, varias fusiones y concentración de importantes sector retail dentro de lo que es el Perú por un promedio de más o menos aproximadamente 2.160 millones y que son 4 grupos empresariales los que se concentran prácticamente el 88% de estas operaciones. La mayoría de ellos en centros comerciales, supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas de descuentos, tiendas por departamento o mejoramiento del hogar, cadenas de farmacias y boticas y otros grandes almacenes especializados, ¿no? Y también habla que en el grupo caso de Cencosud, Falabella, Ripley, Romero, están en conjunto por encima de los 1.900 millones. Yo creo que es importante legislar sobre la materia, yo creo que se ha avanzado bastante. Hemos estado leyendo el dictamen de la respectiva comisión y queremos aportar algunas modificaciones que se puedan realizar. Dentro del artículo primero habría que agregar al final del párrafo, aun cuando dicho acto se haya originado en el extranjero, teniendo en cuenta que pueden ser empresas que hagan offshore, ¿no? Porque la concentración puede darse por adquisiciones de acciones o participaciones de empresas no domiciliadas o empresas ubicadas en los paraísos fiscales existentes hoy en día, que son titulares y accionistas de empresas peruanas.
La segunda modificatoria, en lo que se refiere al artículo 3º, que deben ser consideradas como operaciones de concentración empresariales sujetas a procedimiento de evaluación previa, agregar ahí lo siguiente, ¿no? En la adquisición de acciones, una adquisición de acciones calificaría como un acto de concentración siempre que se quiera más del 25% de las acciones con derecho a voto, ¿no? Lo dispuesto en el párrafo anterior es de aplicación para grupos económicos que adquieran acciones a través de las diversas empresas que la conforman cuando en su conjunto superan el porcentaje establecido, ¿no? Igualmente también hay que legislar sobre la adquisición de los activos, principalmente, que esto califica como un acto de concentración siempre que se quiera como una unidad de negocio entera. Aquellos acuerdos comerciales que involucren activos tales como contratos de arrendamientos y o contratos de gestión deben ser resueltos a través de la interpretación de la autoridad competente. La adquisición de activos no vulnera competencia, no califican como acto de concentración, tales como la adquisición de bienes inmuebles, improductivos de edificios y o de propiedades residenciales, ¿no? La celebración de un contrato asociativo entre dos competidoras actuales o potencias entre empresas involucradas en distintas etapas de la producción o distribución de un bien o servicio, ya sea mediante asociaciones en participaciones o consorcios, calificará como un acto de concentración cuando una de las partes adquiera igual o mayor del 50%. ¿No? Tenemos una tercera modificación que es el artículo 4, actos que no han sido considerados como operaciones de concentraciones que preferiríamos que se agreguen como algunos items. Primero, aquellas operaciones que se generan como consecuencia de lo dispuesto en la norma con rango a ley. Aquellas operaciones o actividades de investigación, desarrollo, prospección o exploración de recursos naturales, infraestructura y vinculadas a proyectos de inversión pública. Esto en lo que se refiere principalmente también a la minería, porque también hay que legislar al respecto, ¿no? Aquellas operaciones económicas con las que el Estado o sus empresas cuenten con el 100% de las acciones o participaciones adquieran servicios públicos. Cuarto, aquellas personas jurídicas regidas por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros. Quinto, aquellas operaciones que involucran a agentes económicos que no compiten con el mismo mercado, siempre que no tengan entre sí carácter de proveedores y clientes. Sexto, aquellas operaciones que se producen al interior de un mismo grupo económico. Séptimo, aquellas operaciones que impliquen la adquisición de acciones o activos que se verifiquen en el extranjero relacionadas con personas jurídicas no domiciliadas en el Perú, siempre que los agentes involucrados en dichos actos no adquieran el control de personas jurídicas domiciliadas en el Perú ni acumulen en el territorio nacional acciones o activos adicionales a lo que directa o indirectamente poseen antes de la respectiva transacción, ¿no? Una cuarta modificatoria sería en el numeral 6.1 del artículo 6º, en cuanto se refiere al valor umbral para la evaluación previa de concentración empresariales. 6.1 diría lo siguiente: una concentración empresarial deberá sujetarse al procedimiento de evaluación previa cuando de manera concurrente se cumpla lo siguiente: a. La suma del valor de las ventas brutas totales en el país de las empresas involucradas en las operaciones de concentraciones empresariales haya alcanzado durante el ejercicio fiscal anterior a aquel en que se notifique la operación un valor igual o superior. Acá hablaba de 120 unidades impositivas tributarias. Nosotros estamos pidiendo que sean 80 con la finalidad, el por qué. Porque se propone reducir de 120 UITs a 80 UITs, es decir, reducir de 498 millones a 332 millones el monto total de las ventas brutas de las empresas vinculadas en la concentración. Ello porque muchos procesos de fusiones no entrarían y que si representan una posición de dominio en un determinado mercado, por ejemplo, retail farmacéutica, no podrá ser alcanzado por dicha cifra. No, el numeral 6.2 también queríamos agregar 80.000. Era 120.000 que se baje a 80, así es, para que sea mayor la brecha. Sí. En el numeral 6.2 queríamos que se agregue que como consecuencia del acto de concentración las empresas involucradas obtengan un 30% o más de participación del mercado total o de una determinada zona geográfica, incluyendo los sectores formal o informal. La Comisión deberá determinar si el acto de concentración atenta o restringe significativamente la libre competencia, ¿no? La quinta modificatoria sería en el numeral 14.2 del artículo 14, sobre la admisión al trámite de la solicitud de autorización de las operaciones de concentración empresarial.
El 14.2 quedaría redactado de la siguiente forma. El procedimiento de solicitud, evaluación y decisión final en primera instancia de operaciones de concentración empresarial está sujeto al pago de una tasa administrativa equivalente al 0.1% del valor de las operaciones hasta un límite, que podría ser de 50 unidades tributarias, ¿no? En el caso de que se opte por la impugnación en primera y segunda instancia, la tasa administrativa será equivalente al 0.1% del valor total de las operaciones hasta un límite máximo de 30 unidades impositivas tributarias. La sexta modificatoria se refiere al artículo 28 y quería redactado de la siguiente forma. Artículo 28, monto de la sanción. Las infracciones administrativas serán sancionadas con multas sobre la base del cálculo del volumen de ventas o ingresos percibidos por el sujeto infractor correspondiente al ejercicio inmediato anterior al de las expediciones de la resolución del órgano competente según los niveles de gravedad siguientes. A. Si la infracción fuera calificada como leve, se impondría una multa de hasta un 1% del volumen de ventas o ingresos percibidos correspondiente al ejercicio inmediato anterior, teniendo como un máximo o un límite de 100 unidades impositivas tributarias, ¿no? Y en el B, si la infracción fuera calificada como grave, sería de 0.5% del volumen de ventas, teniendo un límite de hasta 300 unidades impositivas tributarias. Y la C, si la infracción fuera calificada como muy grave, se impondría una multa de hasta 10% del volumen de las ventas o ingresos percibidos correspondiente al ejercicio inmediato anterior hasta un límite de 600 unidades impositivas tributarias. O sea, que más tiene, más se le debe multar para que no haya una equidad y también de acuerdo, digamos, a la falta que tiene cada empresa. Esos son los aportes que queríamos dar a nombre de nuestro grupo parlamentario, señor congresista. Gracias, congresista. En vista que no son pocos sus aportes, ¿podrías alcanzarnos el documento para sacarle copia y poderlo repartir? Por favor, sáquenle copia a las sugerencias para poder repartirlo y de esa manera a ver si podemos incorporarlo en esta misma sesión. Tiene el uso de la palabra el congresista Arana. Antes que nada, quiero darle la bienvenida al congresista Campos, a la congresista Glave, a la congresista Schaeffer y al congresista Rolando Arreate y al congresista García Blonque. ¿Tú ya habías llegado? Congresista Arana. Gracias, presidente. Perdón, también le dimos ya la bienvenida al congresista Lescano, pero de nuevo. Ok. Presidente, saludar que aunque de manera bastante tardía, 2 años desde que se han presentado proyectos de ley de parte del congresista Lescano, de mi propio despacho y otros, recién, a diferencia de otras leyes que pueden ser exoneradas de comisiones, como la de hidrocarburos ahora que pretende pasar por un tubo, esta ley sin embargo ha demorado 2 años y bueno, saludemos que esto finalmente pueda haber una propuesta de dictamen que pueda pasar al debate en el Pleno, ¿no? Eso respecto de las demoras que tenemos en el Congreso y al parecer, presidente, no es por problemas técnicos, sino más bien por el carácter de la materia que toca esta ley. Recordemos que Indecopi había llamado la atención sobre el hecho de que no tengamos norma nacional que prohíba la adquisición o fusión, y eso no lo había hecho en este Parlamento. Se había hecho antes, en el anterior Congreso, tampoco hubo voluntad de aprobar una norma antimonopolios, aunque recordemos que Estados Unidos tenía una norma antimonopolios en 1890, ¿no? Bueno, en el Perú del modelo sólido, modelo económico sólido que dice el ministro de Economía, recién después de siglo y medio, ¿no? Y aquí después de 2 años de que se presentaron los primeros proyectos de ley, por fin al parecer podría haber la posibilidad de tener una ley que regule la concentración empresarial, un poco acicateados además por lo que ha ocurrido lo sabe el país entero, con el escándalo de la concentración de farmacias que se produjo hace poco más de 1 año en nuestro país. Y ante la posible amenaza anunciada, preocupada, de varios sectores, preocupados por libre mercado en realidad,
sobre la posibilidad de que se pueda producir una concentración mayor en el sector de grifos y de expendio de combustibles, ¿no? Donde ya sabemos que Primax, Repsol y Petroperú manejan el 65% y que Primax ha obtenido el 94% de las acciones de PEXA y que podría ir por una concentración mayor. Entonces esperemos que a lo mejor este Parlamento pueda aprobar una ley antes de que eso también ocurra, ¿no? Las resistencias han venido no por argumentos técnicos, se han disfrazado como argumentos técnicos, pero en realidad han sido argumentos de carácter más bien mercantil, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que en importantes diarios y páginas económicas, importantes analistas económicos que defienden el modelo económico de un Estado débil y de un mercado que puede arrasar con todos los temas de los bienes comunes, se ha defendido la concentración empresarial y el monopolio, señalando que en una economía pequeña, efectivamente sería una economía pequeña y abierta como la nuestra, sería necesario incluso promover los monopolios. Lo hemos escuchado así de importantes economistas de universidades prestigiosas en el país, ¿no? Aun cuando la OECD había señalado el tema de que el control de fusiones no perjudica a las economías pequeñas y abiertas, pero bueno, en el país sabemos quién corta el jamón, ¿no? Y quienes cortan el jamón no son precisamente aquellos que plantean regulaciones en el mercado, sino por el contrario, somos herederos de una constitución ultra neoliberal que ve como un enemigo el tema de la planificación, el tema de la regulación, el tema de las limitaciones. Y en realidad lo que esta ley está planteando y el dictamen mantiene, ¿no? Es que el Estado sí debe regular. El Estado sí debe planificar, el Estado sí debe controlar. ¿Cuánto debe hacerlo? ¿Cuándo debe hacerlo? Son las preguntas, sin duda, a las que políticamente hay que responder, y en términos técnicos, creo que es parte de los debates que se han estado impulsando y que asumió el congresista del Castillo de impulsar para la discusión del dictamen, ¿no? Las preocupaciones vienen por el lado, presidente, y me voy a permitir brevemente expresarlas, por el lado de cómo en el dictamen que estamos teniendo y que sin duda constituye un avance frente a la ausencia total de una regulación sobre monopolios, es que el dictamen haya obviado el tema de la ineficacia de las concentraciones y lo ha sustituido por el tema de nulidad de oficio y revocación, de una manera, a nuestro modo de ver, desde el Frente Amplio, mucho más débiles en cuanto a poder poner un alto a los esfuerzos mercantiles de concentrar la economía y generar dos problemas que, como sabemos, son los problemas de fondo que nos llevan a querer tener y contar con esta ley. Uno que es el tema de la afectación de la libre competencia y otro es la afectación de los derechos de los consumidores. Pero en ambos conceptos, en el primero, que es un concepto de carácter netamente económico, no se ha querido incluso generar una normatividad para asegurar la libre competencia, y en el segundo, evidentemente, cuando se coloca en la balanza los derechos de los consumidores y los grandes intereses económicos, todos lo sabemos, el país lo sabe, es parte del descontento incluso con su Congreso, de que la balanza se inclina a favor de los grandes intereses económicos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando en el artículo 23, presidente, en el dictamen sobre revocación, nosotros consideramos que sería mucho más importante considerar lo que se ha planteado en el proyecto de ley de mi autoría, el 367, ¿no? En su artículo 7, ¿no? Que cuando habla de ineficacia de las concentraciones empresariales, se emplean criterios mucho más objetivos que los criterios que se han empleado en el artículo 23 del dictamen tal cual se nos propone, que más bien tienen elementos mucho más subjetivos, ¿no?
Nosotros consideramos, presidente, que es muy importante que, por ejemplo, se pudieran considerar los actos de concentración empresarial. No surtirán efectos ni podrán ejecutarse sin la autorización prevista en la presente ley o cuando haya sido denegada su autorización, o que son ineficaces los actos de concentración empresarial regidos por la presente ley y las operaciones comerciales derivadas de ellas cuya ejecución se pretenda sin haber cumplido con la notificación previa requerida. Es decir, en realidad la sustitución de la ineficacia de concentraciones empresariales por el artículo 23 que se está proponiendo en el dictamen, presidente, es mucho más proclive, es mucho más abierto, efectivamente, a permitir que sea una ley débil respecto a la necesidad de poner candados firmes frente a la concentración monopólica, ¿no? Y en ese sentido, presidente, desde el Frente Amplio consideramos que es mucho más importante considerar los criterios que se han planteado en el artículo 7 del proyecto de ley 364 que el artículo 23 sobre revocación, y que en ese sentido pudiera considerarse el mantener el artículo sobre ineficacia de concentración empresarial. Por otro lado, nos preocupa en el artículo 25, presidente, ¿no? Y este es un artículo que francamente muestra cómo una ley que busca regular puede finalmente abrir la puerta para que no se regule con eficacia. Cuando se mencionan las multas coercitivas por el incumplimiento de medidas correctivas, ¿no? El dictamen propone que en caso de persistir el incumplimiento referido anteriormente, la Comisión de Defensa de Libre Competencia podrá ordenar la imposición de una nueva multa coercitiva, duplicando sucesivamente el monto de la última multa coercitiva impuesta hasta que se dé cumplimiento a la medida correctiva ordenada, y hasta el límite de 16 veces el monto de la multa coercitiva originalmente impuesta. ¿Por qué poner, presidente, hasta el límite de 16? Si sabemos que una concentración empresarial atenta contra el libre mercado, no es que ocurre por casualidad, ocurre con deliberación, con intencionalidad de quienes apuntan a concentrar las empresas y a afectar con ello los derechos del consumidor y la libre competencia. Entonces, por un lado, se dice que efectivamente hay multas coercitivas por incumplimiento de medidas correctivas, que en sí mismo el hecho ya de que nuestra legislación anterior en los procedimientos administrativos sancionatorios haya introducido mecanismos correctivos, ¿no? Es decir, ha creado entre la notificación y la multa un mecanismo intermedio. Como siempre, ¿a favor de quién? De grandes intereses económicos. Ya. Eso ya pasó, no podemos modificar con el dictamen la Ley de Procedimientos Administrativos Sancionatorios, porque quienes elaboraron la Ley de Procedimientos Administrativos Sancionatorios lo hicieron con ese propósito. Nosotros no estamos de acuerdo que cuando hay, en este caso, la comisión de un acto que afecta a los derechos del consumidor y el libre mercado, en realidad haya mano blanda y aguante de seda para tratarlos. Y el introducir en el artículo 25, que será hasta el límite de 16, y mantenerlo es en realidad, presidente, dejar un guante de seda en las medidas coercitivas que debieran emplearse frente a mecanismos que atentan contra la libre competencia y afectan a los consumidores. Y finalmente, presidente, la explicación sobre el tema del cambio y la calificación que se hace sobre las pequeñas empresas y las grandes empresas para poder fusionarse, ¿no? En el caso del proyecto de ley 364 se planteaba con un valor igual o superior a 120.000 UITs para grandes empresas, estamos hablando más de 502.000 millones de soles, y en las pequeñas estábamos hablando de 20.000 unidades impositivas, que es lo que ha cambiado el dictamen, cuando en realidad nosotros estábamos sugiriendo un criterio de 100.000 para grandes unidades impositivas y 10.000 para unidades impositivas tributarias. No encontramos en el dictamen una justificación adecuada de por qué se han subido los montos de UITs para tipificar las grandes y las pequeñas. Y la preocupación ahí, legítima, presidente, es: ¿hay un criterio técnico que haya justificado subir esos montos? Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el